solo simple no vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez en mi canal con Fonseca. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, Alberto. Encantado de estar aquí. Bueno, lo primero te tengo que dar las gracias porque es un lujazo que te pases por mi canal un comunicador como tú y Nada, hombre, analista. un placer, un placer. Otro castellano que se mete aquí a este mundo de la comunicación, así que, oye, habrá que apoyar. Pues lo primero, muchísimas Además, gracias. Zamora, una tierra maravillosa. Eso es. Y Valladolid también. Sí, sí. No, no, pero te lo digo en serio, yo me encanta, una de las cosas que más me gusta cocinar en el mundo es el arroz a la zamorana. O Buah. sea, cuando vienen amigos a casa les preparo un arroz a la zamorana. O sea que Está buenísimo. es maravilloso. Y bueno, y como siempre, mi amigo Nacho, que siempre está conmigo apoyándome todas las semanas. Nacho, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Como siempre, un gustazo. Gracias. Bueno, este vídeo no lo vamos a centrar en hablar de una cosa determinada solo. Hay muchas noticias actuales, sobre todo hoy, domingo, y vamos a empezar hablando sobre el accidente aéreo del presidente de Irán, Raisi. Un poco, ¿cómo has visto la noticia, Fonseca, y estos últimos datos que están saliendo? No, ¿cómo la estoy viendo? Porque todavía estoy pendiente de que sale. O sea, literalmente me pilláis ahora mismo en un momento donde estoy planteándome, ¿tengo que salir a hacer un vídeo ya, ya? ¿Me puedo esperar un par de días? O a lo mejor no. A lo mejor resulta que es un accidente a lo Mariano Rajoy cuando se rompió el brazo y ya está. Y bueno, pues queda como una anécdota. Pero, hombre, yo ahora mismo veo tres posibles escenarios. Uno, que, bueno, pues oye, mira, ha sido un accidente en helicóptero terrible y que encuentran a raíz y con el brazo roto y ya está, o con alguna, bueno, pues alguna herida leve y no pasa más, que cada vez me parece más poco probable porque están tardando en encontrarle un montón. Uno segundo, que es que haya sido de verdad un accidente y haya muerto, que por ahora me parece el más plausible, y ahora digo por qué, en cuyo caso probablemente estaríamos hablando de un cisne negro, porque esta noticia puede ser... tú piensas que Raisi es, no sé ahora mismo si presidente o primer ministro de Irán, creo que presidente, el título oficial, pero vamos, que Sí. para que lo pongamos un poco en una matrix que podamos entender, sería el equivalente al presidente del gobierno en España o al primer ministro en Reino Unido o en cualquier país que no es una república presidencialista. Lo que pasa es que es cierto que en Irán quien tiene la última palabra es el ayatolá. El ayatolá sería pues el equivalente al rey en España o el equivalente a la reina bueno, o sea, el equivalente a un monarca es el jefe de Estado. El presidente, por ejemplo, en República Checa o el presidente de la República Italiana. Lo que pasa es que en Irán el presidente del ayatolá sí que tiene capacidad de influir directamente en la política, no solamente porque tenga una influencia ideológica muy fuerte, sino porque es el que tiene la última palabra en todas las decisiones. No obstante, el presidente de Irán, pues actúa un poco como el primer ministro, ¿no? Entonces tiene una capacidad de acción muy importante. Además, Raisi era un presidente que sí que estaba muy conectado con Jamenei, a diferencia del anterior, de Rouhani. O sea, Raisi no deja de ser un político de la facción ultraconservadora de Irán. Sabes que en Irán no tienen partidos políticos, tienen facciones, pero Raisi, pues bueno, pertenecía al ala más conservadora, con lo cual estaba muy próximo a las ideas y a la mentalidad de Jamenei. Pero es que además Raisi era también un líder religioso, es un clérigo, y se rumoreaba que podría ser el sucesor de Jamenei. Por supuesto, no estaba claro que lo fuera a ser, pero lo que nos llegaban de rumores, que también muchas de la información que nos llega de Irán, pues hay que cogerla con pinzas, porque en muchos casos es inteligencia, y la inteligencia en muchos casos son, he oído que se parece que en los pasillos de Teherán se dice esto, pero tampoco hay certezas, ¿no? Pero sí que se rumoreaba que podría ser el sucesor de Jamenei. Entonces,
y piensa que Jamenei es un señor muy mayor. O sea, que es que ese señor podría morir en cualquier momento simplemente de viejo. Es un milagro que haya sobrevivido al COVID. Entonces, si muere este hombre, Irán va a tener una crisis política muy gorda, porque tú piensas que el país está en una crisis económica, política, de seguridad tremenda. Con lo Ujú. cual, la muerte de Raisi en sí mismo ya es un acontecimiento que podría tener un efecto dominó que acabará con el propio régimen de Irán. Pero es que Sí. además habría que ver cómo ha muerto, porque puede que haya sido un accidente, pero también puede que haya sido un atentado terrorista o incluso un ataque de Israel. La tesis de ataque de Israel, por el momento, me parece bastante poco probable, más que nada porque la Unión Europea ya ha prestado apoyo al gobierno de Irán para que puedan encontrar el cuerpo de Raíz y el helicóptero, porque todavía no lo han encontrado. Entonces, Ujú. hombre, el hecho de que la Unión Europea haya prestado apoyo, si hubiera sido un ataque de Israel, a ver, probablemente Israel nunca lo reconociera, de hecho lo más lógico sería que Israel no lo reconociera, pero no sé, yo entiendo que a lo mejor en algún momento intentarían mediar ante la Unión Europea para que no preste apoyo. O sea, el hecho de que haya habido una respuesta tan, bueno, pues de preocupación por parte de todos los líderes mundiales, pues me hace pensar que no ha sido un ataque de ningún país occidental, incluyendo Israel como país occidental, que a lo mejor alguno diría que no lo es, pero yo diría que más o menos así en lo que es el gran esquema de las cosas sí que lo es. Lo cual nos lleva a otra tesis que eso sí que podría dar ese efecto dominó sobre la política iraní, que es que haya sido un grupo terrorista. O sea, pues a lo mejor el Estado Islámico, los balochis, vete tú a saber qué. Entonces, no sé, ahora mismo están un poco todas las piezas sobre la mesa, cualquier cosa puede ser, no se puede descartar ninguna opción y dependiendo de lo que sea, pues puede ser una cosa u otra. Nacho. Sí, absolutamente. Sí, y además hay varias debilidades que vos las estás sugiriendo y yo las voy a explotar. La primera es que esa potencia que aspira a llevar un hombre a la luna, porque hasta ahí llegan los deseos de los iraníes, que se quiere presentar como una potencia tecnológica surgiente capaz de enfrentar a los propios Estados Unidos, no puede encontrar en 8 horas un helicóptero en su territorio. Eso es una debilidad fuerte y es un mensaje fuerte. Segundo, sí, tuvieron que pedir que se habiliten los satélites cartográficos de la Unión Europea para poder encontrar el helicóptero. Y recién ahí anunciaron que lo habían encontrado. Pero además, Ah, ya lo han hay, encontrado. y por lo menos en una de las agencias informaron que encontraron el sitio exacto del accidente. No lo habían podido encontrar en 8 horas. Eso habla de la precariedad también al haber utilizado un helicóptero. Si vos imaginemos, no, hagamos una transpolación. Si sos una potencia, tu helicóptero presidencial es el menos probable que se caiga. O por lo menos tenés unos sistemas de control o de seguimiento que te permitirían saber al minuto dónde está. Lo cual refleja una debilidad muy fuerte de Irán. La otra debilidad, vos la marcaste. El sistema de poder de Irán es muy fuerte, está muy centralizado, pero esa fortaleza también tiene debilidades porque cuando se pierde una pieza clave, todo el sistema se estremece. Un poco lo que vos decías, Raisi es el ejecutor en un sistema político en donde el que manda, el monarca, es un monarca religioso que es el ayatolá principal, Jamenei, pero el ejecutor es Raisi. O sea, si vos perdés a tu ejecutor, a tu ejecutivo, entonces ahí estás en problemas si no tenés un reemplazo acorde. Entonces, eso también, a diferencia de en otros países en donde tenemos la suerte de poder elegir a nuestros hombres capaces o ineptos, pero los elegimos, pero tenemos un sistema de recambio. En Irán, para que la gente se dé una idea, tienen 12 vicepresidentes. No dije dos, dije 12. 12 vicepresidentes. Eh, el segundo, que es Mojber, es el vicepresidente principal de los 12 y vendría a tener este cargo de primer ministro. Pero encima del presidente hay un consejo de 80 venerables, que a su vez condicionan a el presidente desde arriba y desde abajo esos 11 viceministros condicionan a esos 12 viceministros
condicionan al presidente. O sea, el presidente está en medio de dos morsas que lo aprietan. Y por encima está el líder supremo que decide en última instancia. Y más, si se va a Razai, debería elegir al primer vicepresidente, que es Mojber, pero también hay un rumor que quiere poner en su lugar a Mojtaba, que es su hijo, con lo cual la familia Jamenei ocuparía el puesto de ayatolá y de presidente. Así de complicada es la política iraní, y así se complica por la caída de uno solo de sus dirigentes. Insisto, esa complejidad y esa falta de desarrollo tecnológico viene a marcar algo que es algo que todos suponíamos, pero eso hay que esperar que los hechos nos den la razón. Israel está enfrentando a una potencia que tiene muchas complejidades y muchos problemas, que tiene un enorme poder, pero que en sí, en estos casos, uno se da cuenta que no es tanto como parece. No, a ver, está claro que no es tanto como parece. Más aún, o sea, a mí una cosa que me ha sorprendido, sobre todo en los últimos acontecimientos, es que tanto Estados Unidos como Israel realmente han conseguido debilitar a Irán. O Ujú, sea, realmente desde que Trump se salió del pacto nuclear, empezó una guerra encubierta ujú, contra Irán. Y esa guerra, mira que yo nunca he sido ningún fan, nunca he sido Team Donald Trump, ni muchísimo menos. Es más, sigo pensando que salirse del acuerdo nuclear de Irán fue un error, coincido. pero tengo que reconocer que en los últimos años, Estados Unidos e Israel sí que han sido capaces de no acabar con Irán, porque evidentemente ahí siguen los ayatolás, pero sí debilitarles hasta un punto donde Ujú. ahora mismo es que realmente no poco pueden hacer. O ¿Te sea, es gusta la más, palabra acotarlo? ¿Ponerle un sí, límite? sí. Ponerle, sí, contra la pared, o Ujú, sea, cornered, que dirían en inglés, sí. ¿no? O acotarlo, sí. O sea, Ujú, fíjate, yo ahora mismo, es que incluso aunque se descubriera, aunque al final hagan una investigación y se descubra que haya sido Israel el que ha atacado este helicóptero, no sé cómo podría responder Irán. ujú. Más después del último ataque. O Sí, y sea, ahora yo te planteo otra, Fonseca, a ver qué pensás vos. Pues te voy a hacer pensar, sí, sí, de improviso. Esto también le estaría quitando un interlocutor a la negociación por la crisis de Gaza, porque más allá de las funciones dentro de Irán, Raisi era el que negociaba a través de Qatar con Estados Unidos y con Israel. ¿ah, sí? Eso no lo sabía. Pues mira, eso no lo sabía. Entonces, de alguna manera, Irán pierde un interlocutor o pierde una vía de comunicación con el exterior para todo lo que es su intervención en la crisis no solamente de Gaza, sino también de Israel y Líbano, porque la Guardia Islámica es la que controla a Hezbollah, pero las relaciones externas se manejan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es subalterno de Raisi. O sea, han quemado todo un circuito integrado si Raisi desaparece, con todas las implicancias que tendría. Sí. ¿Y O para vos sea, cómo podemos explicar esto? hombre, a ver, la duda es, a ver, está claro que perder a Raisi, pues para Irán es un problema, ¿no? No deja de ser, es como si de repente nosotros perdemos a Pedro Sánchez. La pregunta es, ¿esto qué implicaciones tiene? Porque yo mi tesis es, Irán ahora mismo mm, está en una situación, pues eso, una crisis económica muy fuerte, una crisis política muy fuerte, social, ideológica incluso. O sea, pasa un poco como
sea, yo diría que a diferencia de Rusia, en Rusia, por ejemplo, evidentemente yo estoy muy en contra de Putin, creo que la guerra de Ucrania ha sido una mala idea, etcétera. Pero una cosa es cierta, la mayor parte de los rusos le apoyan o no le desapoyan tanto como para estar en contra suya. Pero además yo creo que de algún modo la hegemonía cultural en Rusia mm, entiende que Rusia tiene que conquistar Ucrania. O sea, para el ruso medio, en sí, la hegemonía, el zeitgeist, el sentido común del ruso promedio, parte de la base de que sí, tenemos que conquistar Ucrania. En algunos países musulmanes, pues el sentido común promedio parte de la base de que el mundo entero debería ser musulmán, hay que expandir el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. En Irán no, y en Irán cada vez menos. Ujú. Yo ya he hablado con varios iraníes que es que ni siquiera son religiosos. Tampoco sé si me dirían que son abiertamente ateos, pero vamos, que les da igual, no celebran el Ramadán, no celebran ninguna festividad religiosa, hacen el paripé porque lo tienen que hacer si viven en Irán, pero no se lo creen, ¿sabes? Y el tema de la vestimenta islámica, el hijab, etcétera. Claro, cuando la policía de la moral en Irán mató a Mahsa Amini, lo hacía porque llevaba mal el velo. Y Ujú. claro, desde el punto de vista de los iraníes, perdón, o sea, de los clérigos iraníes, eso es un problema, pero es un problema que estaba creciendo cada vez más. Quiero decir, ahí tienen una policía de la moral que les dice que tienen que llevar el velo, que las mujeres tienen que cubrirse la cabeza. Y las propias mujeres no, como no creen en ello, lo llevan mal, ¿sabes? Es un poco como Ujú. la gente durante la pandemia, la gente que se ponía la mascarilla, que Mm. realmente no creía en la mascarilla y tal. Entonces, en el momento en el cual se daba la vuelta al policía, se la quitaban o se la ponían con la nariz por fuera o llevaban la mascarilla, pues vale, venga, para entrar ahora mismo en este supermercado, venga, me la tengo que poner, pero el resto del tiempo la llevo ahí de cualquier manera en el bolsillo, a lo mejor no me la cambio y llevo la misma mascarilla 2 meses, con lo cual ya no hace el mismo efecto, pero claro, es que ya no se lo creen, no, la llevan únicamente pues porque tienen que hacerlo, porque si no les ponen una multa o no les dejan entrar en tal sitio. Algo parecido está pasando ya con el velo, o sea, la mayor parte de la gente lleva el velo, pues porque si no, les meten una multa o incluso les pegan una paliza, pero no lo llevan con convencimiento, ¿sabes? Con lo cual, si pueden Ujú. enseñar un poquito de pelo, pues hasta mejor, hasta un punto de rebeldía. Y de hecho, esta policía de la moral empezó a... Era una institución que estaba prácticamente en desuso durante el gobierno de Rouhani. Con Raisi la volvieron a reforzar y llegaron a Ujú. sacar guías. Yo he llegado a ver guías de cómo ponerse el hijab correctamente porque la gente no lo hacía caso. Eso ya te indica que la sociedad ya no comparte los principios ideológicos del ayatollah. Tampoco es que Sí. realmente la sociedad iraní nunca llegó a ser tan religiosa como querríamos pensar No. o como ellos querrían pensar, pero ahora menos. Entonces tienes una crisis ideológica, tienes una Ujú. crisis económica bestial y una crisis de seguridad. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esto puede ser ese cisne negro, esa caída del muro de Berlín, Ujú. ese... Porque no voy a decir ya Chernóbil, porque Irán ha tenido ya varios Chernóbiles. Ujú. Pero sí, pero a ver, vos lo dijiste, Fonseca, es que Irán en su pelea con Israel o su pelea en Gaza todo esto, está distrayendo problemas que son tremendos. O sea, la rebelión de los velos expresa, más allá de los velos, expresa un descontento, como vos decías, por una situación económica y una sujeción social a principios islámicos que la mayor parte no comparte, pero además tienen varias crisis superpuestas. También tienen la crisis de los beluchíes, que quieren armar su propio Estado, de los kurdos en el norte, que quieren ser
parte del Gran Kurdistán, el descontento de los azeríes, que son la primer minoría muy numerosa, 19 millones sobre 100, a la cual pertenece también Jamenei. Y acá yo te voy a tirar otro dato tiene que ver con porque Irán es un mosaico de etnias y de grupos religiosos. Si Jamenei toma el poder siendo azerí y su hijo toma el poder, eh, los Siendo persas, sacerí. claro, los persas dejan de estar en el poder porque Razai era persa. Y Mokhter, que sería el vicepresidente que estaría a cargo, pertenece a una zona de lindera con el Golfo Pérsico, en donde no son mayoría los persas. Entonces ahí perderían representación los persas. O sea, está complicado Irán, hay que decirlo. Esto vos decís el cisne negro, pero lo entiendo porque este cisne negro vendría a ser ese elemento que permitiría que todas esas tensiones que están irresueltas y que están contenidas por un factor externo, por una lucha externa, que está, o sea, está distraída por esa lucha, y de pronto surjan con fuerza y conviertan a Irán en un problema interno mucho más fuerte que sus deseos de eh, tener un protagonismo exterior que, como decíamos, haga olvidar a la gente y no lo logra, por lo que vos estás contando, sobre la realidad de todas esas cuestiones irresueltas que durante años como que se postergan diciendo, tema de los velos, sí, después lo vemos, para ahí estamos con una guerra. Tema de los beluchíes, después lo vemos, te dije que estamos con una guerra. O los kurdos, bombardearlos un rato y decirle que no molesten porque estamos contra Israel. Y es así como se comporta Irán. Por eso coincido 100% con lo que decís. Sí, Raíz puede ser un factor. yo ahora mismo ya creo que el tema Israel ya no era una cortina de humo. O sea, yo ahora mismo yo creo que el tema de Israel es que, aparte de todos los problemas que ya tienen, encima ahora tienen los ataques de Israel. Yo creo Ujú, que, yo es que sigo pensando que Irán no estaba detrás de los ataques del 7 de octubre. ujú. Otra cosa es que no les queda otro, que bueno, una vez pasa, pues tienes que aprovechar la jugada y tienes que unirte, pues porque si aspiras a ser el líder musulmán que va a acabar algún día con Israel y quieres ganar un poco pues esa credibilidad dentro del mundo musulmán, pues no puedes quedarte de brazos cruzados mientras Hamas está lanzando un ataque contra Israel que podría ser el definitivo. Entonces tú tienes que, bueno, pues vale, apoyarles un poco, pero no ha sido... Tú fíjate que Hezbollah, por ejemplo, en los años 90, la fuerza que tenía, los ataques que organizó, los atentados que organizó en Buenos Aires, ¿no? Ujú. Ahora, Sí, es cierto. Irán, o sea, acaban con Hassan Soleimani. Irán ni siquiera tiene fuerza para llegar a Hezbollah y decirle, organiza algo similar. Ujú. ¿Vale? Que Sí, la situación es distinta, que ya no podrían organizar probablemente un atentado en Buenos Aires, porque, hombre, pues ya entiendo que la policía en Buenos Aires y en Argentina pues ya está preparada, ya sabe cómo defenderse de ese tipo de ataques. Pero, no creas, no creas. Seguimos siendo tan precarios como antes. Y recuerdo que Raisi también tiene pedido de captura por el ataque en Buenos Aires. Él fue partícipe del ataque en Buenos Aires. ah, sí, Sí, sí. ah, mira, pues no tenía ni idea. Pues fíjate, o sea, ya no tienen fuerza para organizar nada parecido a lo que eran capaces de hacer en los años 90. Ujú. Entonces, yo no creo que ellos estuvieran detrás de lo de Israel. Creo que ahora mismo están simplemente reaccionando y haciendo pues lo que han hecho toda la vida. Yo creo que el problema que tienen es que no hay medios. Sí. Lo de A los ver, velos no es que no lo quieran discutir, no, es que lo quieren discutir. Es que, de ujú. hecho, antes no se preocupaban tanto por el tema del velo, la policía moral, bueno, pues a lo mejor habría, yo qué sé, un policía en cada barrio y bueno, pues tampoco se preocupaba mucho y desde que llegó Raisi al poder dijeron, no, 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 aquí hay que tomar cartas en el asunto porque para ellos es un problema. O sea, para ellos el hecho de que la gente no lleve el velo, pues no sé, sería el equivalente a que... Que andemos no sé. desnudos en Occidente, que de pronto decidiéramos usar ropa transparente en Occidente.
No, Así. yo creo que sería más como si de repente en Occidente hay una epidemia, pues, por ejemplo, de drogas. O sea, para Ujú, ellos está claro. al mismo nivel. Sí, de alguna manera la rebelión de los velos fue una forma en que encontraron para expresar ese descontento por los resultados a largo plazo de una revolución que prometía convertir ya no solo a Irán en potencia, porque eso es uno de los aspectos. El otro era traer una prosperidad o un reparto de la riqueza que, según ellos, había justificado el derrocamiento del Shah y el cambio de régimen Sí. y que supuestamente iba a traer esa prosperidad, ese bienestar. Y la revolución de los velos también es una devolución, es decirles, bueno, han pasado tantos años, ya pasaron varias generaciones y de lo que estamos hablando es de un velo, cuando en realidad toda la sociedad iraní en ingreso per cápita se redujo a un quinto de lo que era en ese entonces a valores corrientes. Entonces hay un retroceso evidente, que es lo que en definitiva le importa a la gente, porque a la gente vos le puede decir la épica de la yihad y los chiitas, vamos a ir sobre los sunitas. Al final de cuentas te dice, bueno, está bien, pero yo quiero ver la selección iraní compitiendo en el Mundial en un televisor de 90 pulgadas. No me hable de la revolución. La gente es mucho más sencilla en el mundo. Eso a veces cuesta un poco entenderlo. Los grandes relatos son para los grandes movimientos, pero la vida normal, los iraníes no tienen una devolución. Entonces me parece que la rebelión de los velos vino a expresar un poco ese descontento por ese fastidio, por esa cosa de sentirse frustrados por No, tantos fíjate, años de... yo antes creía eso, de que la gente es más sencilla y los grandes relatos no venden. Cada vez me he vuelto más cínico y porque me he dado cuenta de que no, esos relatos funcionan. Al final el motor de la historia no es la economía, sino la búsqueda de una identidad que nos dé, que nos dé un significado a nuestra vida, ¿no? Entonces, ese sentido de propósito, de identidad, llámalo nación, llámalo etnia, llámalo identidad religiosa, sí que funciona. Tú fíjate, por ejemplo, el caso más claro, los palestinos. Que a los palestinos que viven en Gaza les iría mucho mejor si hicieran las paces con Israel y dijeran, bueno, Sí, mira, aunque les caigan mal, que dijeran, pues al final lo que termina haciendo la Autoridad Nacional Palestina. Decir, bueno, mira, pero, reconocemos los dos pero ahí, estados. pero ahí yo te hago una observación. ¿Pero qué es ser iraní? Ahí es donde está el Jamenei, tema. Ahí, claro, ahí, es, donde- Jamenei o Razai. ahí es donde está el problema con los iraníes, que es que ese relato, esa identidad no existe o no está compartida por la mayoría de los iraníes. Me explico. Ujú, La mayor exacto. parte de los rusos, yo creo, esto, a ver, esto es difícil hacer una estadística para ver si es verdad o no, pero yo sí que creo que la mayor parte de los rusos creen en ese ideal étnico imperialista de que, bueno, pues el Ruski Mir es una idea que hay que mantener, es algo que vehicula una comunidad que es mucho más grande que Rusia, que abarca hasta Vladivostok y que todos formamos un mismo corpus étnico-cultural nacional. Y eso no solamente abarca, no solamente es una cuestión idiomática, es una cuestión de que tú, por ejemplo, lo que en España es foro coches, que es un foro que utilizamos solamente los españoles, no sé si tú lo conoces, Nacho, No, pero pero ¿a qué no lo ven? Eso es en lo a donde quería ir. Foro Coches es un foro de discusión en España, pues bueno, donde la gente discute, comparte memes, dice tonterías, lo que sea. Es una cosa, pues simplemente de cultura pop. Pero fuera de España no se conoce. ¿Por qué? Porque no los españoles tenemos una cultura distinta de los latinoamericanos. Sin embargo, en Rusia, el equivalente a Foro Coches sería Lepresorium. Y Lepresorium es algo que se utiliza en Rusia, se utilizaba en Ucrania, ahora ya cada vez menos,
se utiliza en Bielorrusia, se utiliza en Kazajistán. O sea, te quiero decir que el Ruski Mir es una cosa que de verdad existe. O sea, hay un mundo ruso donde la gente comparte unos referentes culturales, comparte un idioma, comparte la misma música, los mismos foros de debate, el mismo foro coches, el mismo tal, ¿me entiendes? Con lo cual, cuando Putin dice voy a invadir Ucrania, la inmensa mayoría de sus ciudadanos lo entiende. Sin embargo, en el caso de Irán, de entrada, la revolución del Ayatollah es que era una revolución donde el Ayatollah se presenta junto a el Partido Comunista, grupos liberales. De hecho, los grupos, los seguidores del Ayatollah ni siquiera eran el grupo mayoritario. El grupo mayoritario era el Exacto. Partido Comunista iraní. Ujú, Y entonces, el Ayatollah hace sus maniobras políticas, en muchos casos criminales, casi casi, para, bueno, y sin el criminales, para terminar haciéndose con el poder y expulsar, incluso en muchos casos matar, a los comunistas, a los liberales, a todos aquellos que lo habían apoyado. Y entonces trata de crear esa revolución, ese movimiento ideológico, islámico, tal, 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 pero que realmente no termina de calar en toda la sociedad. Y es algo que tiene que estar continuamente imponiéndolo. Y de hecho, en la historia del régimen iraní ha ido dando, es una montaña rusa emocional. O sea, ha habido momentos donde ujú, intentaron acercarse a Estados Unidos y tuvieron acercamientos importantes durante la era de Clinton. Es un régimen que yo creo que ha sobrevivido también porque han sido lo suficientemente inteligentes como para crear un sistema político con cierta flexibilidad. Ahí es donde entra el tema del presidente, ¿no? O sea, vale, ujú, tienen el ayatollah, que es un poco el que mantiene la base ideológica, pero bueno, vale, vamos a permitir algo de elecciones, que puedan ujú. surgir distintas voces, distintas facciones, con lo cual el régimen puede irse un poco adaptándose a los cambios. Pero la mayor parte de los iraníes no necesariamente comparten ese, que Esa ética. lo llama hegemonía cultural, que es un Ujú, concepto muy político. Hegemonía cultural es un poco el sentido común, ¿vale? Son sí. esos valores que defiendes sin saber que lo defiendes. O sea, una idea hegemónica normalmente es una idea que ni siquiera te das cuenta de que la defiendes. Yo siempre el ejemplo que pongo es, hay gente que está a favor del matrimonio homosexual, hay gente que está en contra del matrimonio homosexual, pero todo el mundo está a favor del matrimonio. Y a nadie se le ocurriría decir, oye, pues, ¿por qué tiene que haber ¿por qué si alguien se casa necesita reportar al Estado, por ejemplo? Ujú, Ni siquiera se nos ocurre discutirlo, porque entendemos que es así, que sí, pues, ujú. te casas, tendrás que, ¿entiendes? Eso es una idea Te, hegemónica. algo que vos, a favor de lo que vos decís. En el primer momento, cuando Irak ataca a Irán, había una idea de defender a Irán, había una idea nacionalista que le sirvió a la posrevolución para lograr una cohesión. En esta etapa de la revolución islámica, la expansión de la revolución está tercerizada. La hacen los palestinos, la hacen los iraquíes, los chiitas iraquíes, la hacen los sirios. Es decir, el pueblo iraní no es ni siquiera protagonista de la épica. Entonces ahí hay una diferenciación clave que para mí va en función de lo que vos estás contando. Pues sí puede ser verdad, además. Luego, una cosa que me parecería importante también analizar, perdona, Alberto, que al final, bueno, no sé, interrúmpenos, que tú eres el... No, tranquilo, que yo siempre Está, hago está bien interesante esto, ¿eh? eso es, por eso yo nunca digo nada. No, yo sí que creo que un elemento que no estamos teniendo en cuenta en todo esto de la desaparición de Raisi es Azerbaiyán. O Mm, sea, a mí lo que me gustaría ver, fíjate, por ahora, una de las cosas que me hacen pensar que a lo mejor los israelíes podrían estar detrás de esto es que, y probablemente lo que estoy diciendo ahora mismo es rizar el rizo, o sea, acaba de pasar y estoy mirando todas las posibles derivadas de cara a hacer un análisis, ¿vale? Pero todavía no sabemos siquiera si ha muerto. A lo mejor resulta que ahora ujú. aparece y dice, no, bueno, a ver, pues mira,
¿Qué estaban diciendo de mí en ese canal de España? Va a decir. Sí, cuidado, cuidado, a ver si nos mandaron un dron y nos reímos. En cuyo caso, esta tertulia está en Zamora, ¿vale? O sea, Raíz y ataca a Zamora. No, a ver, iba a Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país que curiosamente es chiita, pero con quien Irán no se iba particularmente bien. De hecho, Azerbaiyán es una dictadura, pero ahora mismo es Team Occidente y cada vez más. O sea, Azerbaiyán es quien le da la gasolina y el gas a Israel. Cada vez se está convirtiendo más en un proveedor europeo también, ahora que no podemos comprárselo a Rusia. Y los intereses de Azerbaiyán van completamente en contra de los intereses de Rusia. De hecho, Rusia estaba defendiendo a Armenia en el conflicto de Nagorno-Karabaj, que para Azerbaiyán es lo más importante, ¿no? Para sus intereses geopolíticos, nacionales, etcétera. Entonces, de, rep de repente, Irán, un socio de Rusia, uno de los aliados ahora mismo más importantes que tiene Rusia, llega a reunirse con Aliyev, porque iban a inaugurar una presa, cosa lógica, por otro lado, que inauguren presas, porque, oye, pues no dejan de ser dos países vecinos, y, oye, pues también tienen sus... Pues a ver, sí, Irán y Azerbaiyán ahora mismo estaban acercando posiciones, llevaban desde 2023 intentando mejorar sus relaciones, tienen muy buenas relaciones comerciales. O sea, es cierto que, por ejemplo, Azerbaiyán es uno de los principales mercados de coches iraníes y, o sea, relaciones comerciales tienen, pero políticas, pues es verdad que no muy buenas porque, ya te digo, son intereses divergentes. No sé hasta qué punto podría ser que Israel hubiera utilizado a Azerbaiyán para desde Azerbaiyán poder hacer un ataque. A lo mejor esto es rizar mucho el rizo, no sé, o sea, ya te digo, acaba de pasar y no... Es el único elemento que me podría hacer pensar que podría ser un ataque de Israel, pero es que me sigue pareciendo muy raro. Entonces, te voy a sumar dos elementos. Irán y Azerbaiyán chocan también a través de un aliado que es Turquía, con quien Irán está defendiendo al régimen de Al-Assad, y Turquía está entrando al norte de la Siria de Al-Assad, en donde también chocan los intereses a través de Turquía. Y la segunda, cuando fue la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, la última, Irán desplazó tropas a la frontera con Azerbaiyán, una división blindada entera, porque lo que no quería es que el corredor de Sakasur, creo que es el que une el enclave occidental de Azerbaiyán con el territorio principal, fuera cortado porque le impedía el paso de Irán a Rusia, con lo cual Irán y Azerbaiyán estaban en una situación muy tensa y recordemos que Israel ayudó a Azerbaiyán contra Armenia. O sea, las alianzas están muy cruzadas y las relaciones entre Azerbaiyán e Irán nunca terminaron de resolverse, porque todavía ahí hay una cuestión de la alianza cruzada de Irán con Armenia, pero no por una cuestión de afinidad, porque es cristiano ortodoxo y los otros son musulmanes, sino porque ese paso, si Turquía le cortaría el paso a Irán y le pondría una frontera no solamente económica, sino también ideológica para seguir avanzando hacia el norte. O sea que entra un poco en lo que vos decís. Todos son sospechosos. Acá tenemos desapareció una persona y la verdad es que todos se miran entre todos y todos dicen, yo no fui, pero para mí el asesino está en la sala. Y la verdad es que es como Agatha Christie, ¿no? Llevado al plano internacional. Hay tantos motivos que uno sospecha de todos. Yo por ahora, la tesis que más me convence es la navaja de Occam. Ha sido un accidente. Ujú. Sí,
Ha sido un que es con la que accidente. empezamos. Que, Ha sido un accidente, porque además no ha habido, o sea, por ejemplo, si hubiera sido un atentado terrorista, a estas horas ya habría algún grupo terrorista que se arrogaría la autoría. ujú, sí, Si sí, fuera sí. un ataque de Israel, ya te digo, me costaría imaginar desde luego, Israel no se arrogaría la autoría, que sería una locura, pero me costaría imaginar que la Unión Europea Ayude, sí. Con el ayude. Copérnico, sí. Mm. Eh, Sí, por aparte, eso es como vos decís, la navaja de Ockham. Quizás las sanciones funcionan y ni siquiera se pueden mantener el helicóptero, era un Bell 212 occidental. ahora a ver, en redes sociales ahora mismo iraníes es lo que se está diciendo. O sea, algunas voces críticas sí que están ya incluso en algunos medios iraníes ya están criticando a Occidente y diciendo que esto es culpa de las sanciones, porque claro, fíjate que es que nosotros no podíamos tener las piezas para reparar los helicópteros. Ujú. Que a ver, tampoco nos vengamos arriba. Accidentes ha habido. O sea, Sí, yo recuerdo en un accidente de aviación que murieron todo el gobierno de Polonia. Y esto sí, ocurrió hace no mucho, ¿eh? O sea, esto fue hace 10 15 años. sí. Y hace unos meses el expresidente de Chile, Piñera. Sí, Es verdad, el expresidente de Chile, Piñera, murió también en un accidente. O sea, sí, yo recuerdo, vamos, o sea, Mariano Rajoy, también. fue presidente del gobierno de España, tuvo un accidente que es que además me quiere sonar que estaba Esperanza Aguirre en el helicóptero con él. Esperanza Aguirre no la pasó nada y Rajoy se rompió el brazo. Simplemente, y estuvo una temporada, bueno, pues con el brazo en cabestrillo, pues ya está, pues como el que se rompe el brazo jugando al fútbol o lo que sea. Y, y sí, recuerdo, o sea, por lo menos tres que nos vienen así a la memoria. O sea, que vamos a ver que no es tan raro que haya un accidente de aviación. Un helicóptero, pues al final tampoco. O O sea que la sea, única quiero decir que variable que tenemos no hace son falta las... no hace falta sí. ser un país en crisis, quiero decir, para tener un accidente de aviación. O Ujú. sea, puede pasar. O sea que lo único que podemos manejar son las implicancias por ahora, a partir de los posibles escenarios derivados de accidente, atentado, Claro, ese es descuido. el Eso es lo tema. único que tenemos. Ujú. Sí, sí. De O todas sea, maneras, recorrimos todo el Espinel con o sea, nuestro... por ahora tenemos que la opción terrorista queda bastante, por ahora no tiene mucho sentido y si mañana por la mañana no se ha adjudicado la autoría a ningún grupo terrorista, no hay atentado terrorista. descartado. Mm, ¿Cómo descartaríamos la opción Israel? No se atribuye, pero siempre es un mensaje que queda claro. Eso es algo, es una, digamos, atentados de Múnich, la operación, ahora no me viene el nombre del nombre de la operación, pero el mensaje era claro que no iba a haber impunidad, quedaba claro que había sido Israel. Cuando Israel hackea una central nuclear de Irán, el mensaje queda claro, o sea que Israel, si lo hizo, tiene que de alguna manera darse a entender, o sea, decirlo sin decirlo, con lo cual ahí tendríamos que tener algún elemento como para poder aferrarnos y decir, todos sabemos quién fue, pero no podemos probarlo. Sí, Pero eso es un... o sea, sería un poco como cuando Estados Unidos mató a Soleimani, que sí, hemos Exacto. matado a Soleimani, ya ¿Mm? está. Y si fuese un grupo terrorista, como fue el ataque con 85 muertos en la tumba de Soleimani, el ISIS automáticamente sale a decir, fuimos nosotros. Vale. O sea que tenemos ahora mismo ¿Mm? un Así que nos ataque queda, una cosa que ni ha sido ataque terrorista, ni ha sido un ataque de Israel, ha sido un accidente. Y ujú, que a estas horas pinta bastante mal. ujú, Correcto. sí, Mm. sí, porque no fue en Turkmenistán o en Bután, estamos hablando de Irán. Sí, Sí.
totalmente. O sea, pinta mal para el señor Raisi. Este hombre Pinta bastante probablemente. feo. A ver, vamos a ver si hay alguna noticia, si la han encontrado. Sí, y a mucha gente le cae mal, y no es un chiste. Joder. Ahora, cuando has dicho el y no es un chiste, ha quedado. Esa es la forma de decir, por eso decía Israel dice las cosas sin decirlas. Era un ejemplo. Sí, sí, todavía no, yo estoy mirando Sí. IRNA y no hay ninguna actualización, solamente están diciendo que están tratando de llegar, y eso es otra cosa que es extraña. ¿Cómo tardas tanto en llegar? Ni siquiera nosotros, que estamos en el fondo del mundo y somos conocidos, precarios, hemos tardado tanto en llegar al lugar de un accidente tanto tiempo. Es el presidente, es un presidente. ¿Cómo se puede llegar? Por lo menos, no sé, inclusive si fueran reptando, eh, no deberían haber tardado tanto. A mí me preocupa que se tarde tanto porque la tardanza Sí, además es he estado mirando en Google Maps el sitio y no sé, tampoco me parece ni es el Himalaya no, ni decían hace mucho frío. ujú, Tampoco no están están. a 15 grados ahora mismo, o Es sea, como, es como el llueve. cuento de el gato está en el tejado, para el que no le querían dar la mala noticia y le dijeron, no me digas que se murió el gato cuando esté de viaje, decímelo de a poco. Entonces le escribió una nota diciéndole, el gato está en el tejado. Y eso es un poco lo que está pasando ahora. Bueno, chicos, hemos hablado de lo que está sucediendo con Raisi. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, pues más adelante, si se puede dar la ocasión, pues volveremos a hablar Yo sobre le Biden. dejo el cierre a Fonseca. Lo único que me gustaría decir es que a veces pareciera que estos asuntos son internos de Irán o no se entiende por qué uno le interesa tanto, pero tiene tantas implicancias para todo el mundo fuera de Irán, porque más allá de Gaza o de la crisis de Medio Oriente, esto impacta en todo el escenario de seguridad global. Así que, como siempre digo, no hay asuntos domésticos, hay enfoques domésticos o enfoques que explican por qué el mundo está interconectado. Eso es lo único que quería decir. Buena frase. Pues bueno, chicos, si no queréis añadir alguna cosa más, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un honor teneros aquí en el canal y un fuerte abrazo. Bueno, pues Gracias. gracias a ti por invitarnos.